Hola, el tema de la conferencia es mis enseñanzas acerca de Dios, la interacción de la conciencia y dispositivos para el desarrollo de la concentración asegurando la vida eterna. Este tema se considera un enfoque relacionado con el hecho de que las concentraciones que se realizan a través de la conciencia se llevan a cabo en cooperación con los objetos del entorno externo, así como en cooperación con las estructuras internas de la conciencia. Por lo tanto, al examinar el tema de la interacción de la conciencia con los sistemas instrumentales que desarrollan la concentración, es necesario considerar dos vectores de las concentraciones que producen tanto hacia la zona interna de la conciencia como hacia el exterior de la estructura en relación a la conciencia, objetos. En este sentido, si consideramos el principio de lo que Dios ha realizado al crear el mundo, podemos ver la siguiente imagen de la creación del mundo. Dios, que organiza todas las partes y elementos del desarrollo del mundo, crea la estructura de causa y efecto del mundo de forma simultánea y la combinación del acceso directo a todos los intervalos de tiempo que se producen en la conciencia de Dios y la creación simultánea de un eje temporal de causa y efecto. Reproduce un cierto tipo de información que es peculiar a la acción divina. Y este tipo de información también puede ser diferenciado como un área específica de la conciencia de Dios, que funciona directamente desde la personalidad de Dios y al mismo tiempo interactúa con los fenómenos del mundo externo creados por Él. Por lo tanto, es posible llevar a cabo la separación de Dios en la estructura interna y la estructura externa en relación con Dios por la acción de la conciencia humana. Por ejemplo, mientras que durante esta acción, para ver todas las interconexiones internas, exactamente en la acción óptica de la conciencia. Así, con dos vectores de desarrollo de la conciencia, tanto hacia el interior y hacia el exterior, puede seleccionar el área que interactúa directamente, en cierta medida, en un plano de igualdad con los objetos del entorno externo. Y aquí, en este vector de la conciencia, puede identificar exactamente la interacción con el dispositivo de desarrollo de la concentración. Considerando el dispositivo del desarrollo de la concentración de vida eterna, PRK-1U, se puede ver, mediante el uso del control de la clarividencia, que las radiaciones ópticas que se producen en la unidad óptica interna del dispositivo y en la externa tienen una función vectorial inversa, es decir, el vector de las lentes externas que, en forma de luz, cae en el entorno externo, y el de la emisión óptica de los sistemas ópticos internos realiza dos áreas de interacción con el entorno externo. Y para asegurarse de que la interacción nombrada para garantizar la vida eterna no se produjera en el nivel de, por ejemplo, algunos objetos promediados del ambiente externo que tienen un significado neutro, asumamos los objetos del horizonte remoto. Si consideramos algún tipo de imagen, por ejemplo, una nube en movimiento, o lo consideramos de tal nivel
cuando una piedra se encuentra lejana en las montañas y se mira a través de la visión espiritual, se puede ver que, en este caso, la interacción tiene un cierto nivel de intercambio de alta velocidad de las características. Es decir, la velocidad de interacción es baja y al mismo tiempo es posible ver que en esta interacción un cierto nivel de acciones externas y un cierto poder de acción de la conciencia tiene lugar. Y cuando consideramos tales interacciones con el exterior, por ejemplo, los ya mencionados objetos de la realidad, entonces aquí, por ejemplo, una estructura de control es más visible cuando el área de luz de la conciencia, en forma de segmentos de una esfera, se impone simplemente sobre el objeto y en general obtenemos el sistema, donde las fases estáticas de la materia de la conciencia están más desarrolladas. En la evolución de la conciencia, la fase estática tiene el significado del siguiente impulso del desarrollo de la conciencia. Y en el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK 1U es posible ver que el parámetro evolutivo se desarrolla más aquí, en el sentido de que cada elemento de la interacción del nivel óptico del dispositivo entre la unidad óptica externa y la interna crea tales fases estáticas en gran número. De hecho, en número ilimitado. Y estos son bases ciertas para el nivel cualitativo del desarrollo de la conciencia, exactamente para garantizar la vida eterna. Después de todo, cuando las funciones del dispositivo están dirigidas con precisión a asegurar la vida eterna, la dirección de desarrollo de las concentraciones, precisamente a la estructura de asegurar la vida eterna, es creada tecnológicamente por el método instrumental. Otro tipo de eventos comienza a ser tal que en el nivel del libre albedrío puede determinar en este tipo lo que usted necesita realizar primero. Así que cuando Dios creó el mundo en términos de eje, de tiempo, de causa y efecto, y miraba hacia el futuro, como si en el pasado la elección de los elementos primarios de la acción para él fuera casi lo mismo, él tuvo que decidir cómo los niveles de conciencia y los niveles de la realidad, basados en el tiempo, deberían realizarse primero. Y la elección de los primeros impulsos de realización es un extraordinario nivel de conocimiento que requiere virtualmente optimizar la tarea de la elección, optimizar el proceso de toma de decisiones sobre el eje temporal en un momento determinado. Es deseable o necesario que se esté llevando a cabo una acción específica. Y cuando pasamos al primer vector de la conciencia, que es dirigida hacia el interior de la esfera de la conciencia, podemos ver que exactamente basado en el interior de cierto sentido intuitivo, donde el alma determina la fase de aceleración en el desarrollo de la conciencia, aquí es posible ver este tipo de mecanismo de optimización, es decir, de la elección por el alma. De hecho, de los eventos, lo que primero requiere y necesita hacer el hombre. Y cuando se impone algún deseo de llevar a cabo una acción y al mismo tiempo es necesario optimizar la tarea en algún nivel profundo, penetrando al interior del alma, exactamente lo que, por ejemplo, la persona realmente quiere hacer en algún nivel de la acción, es decir,
el nivel de objetivo personal, de hecho, entonces esta estructura de control no se modifica cuando se utiliza PRK1U. Podemos descubrir que, generalmente hablando, que es la ley de desarrollo del equipo, exactamente en el futuro infinito, basado en que el equipo no puede afectar a las internas y profundas estructuras de destino y por lo tanto podemos determinar que únicamente puede ayudar. Y cuando, por ejemplo, contribuimos a la realización del dispositivo técnico de tal manera que en la interacción se acelera el desarrollo de las concentraciones exactamente para lograr y asegurar la vida eterna, podemos ver que, de hecho, la propia provisión de la vida eterna está en un nivel que, de hecho, de esa estructura de control, que la realización se asegura siempre desde el cuerpo físico actual. Por lo tanto, el área interna de la conciencia está también dentro del cuerpo físico como en el portador de la conciencia. Cuando se destaca, por ejemplo, en la estructura celular del hombre, aquellas estructuras materiales, átomos, moléculas, que contienen el área de apoyo de la presencia de materia de la conciencia, a partir de la cual se desarrolla la conciencia, se puede observar que, de cada nivel material, un sistema peculiar de líneas de luz, a veces unidireccionales, se extienden. Estas líneas de luz significan brotes originales de conciencia y a continuación se fusionan y forman, por ejemplo, una estructura más compleja, lo que significa un nivel más sistemático de la materia de la conciencia humana. Así que cuando Dios creó el mundo, Él mismo estableció la tarea de seleccionar algunas decisiones tales como Él podría decidir. Por ejemplo, decidiría ser un hombre. Aquí aparece una cierta uniformidad en la estructura de la acción lógica relacionada con el hecho de que Dios, el creador del hombre, lo percibe en un determinado nivel como igual y al mismo tiempo le da la oportunidad de desarrollarse infinitamente, eternamente, es decir, para alcanzar todos esos elementos en el control, en el desarrollo que Él, Dios mismo, el creador de todo el mundo, ha establecido. Y esta idea de Dios no es solo, en este caso, manifestada como una idea de una persona, bueno, que quería que el mundo fuera así. Hay ciertos fundamentos en la estructura del mundo. Por ejemplo, para desarrollar algo de realidad, por decirlo así, de la nada. También está determinada por el nivel de algunas de las leyes en el mundo primariamente ya creado. Aquí, por ejemplo, porque las decisiones del hombre se concentran tanto en él, en su estructura interna, en su mundo interno y externo, pero al mismo tiempo afectan a toda la estructura de la realidad, porque el principio de organizar la realidad es precisamente esa, que después de la creación, las leyes del mundo exterior y el mundo interno del hombre, y en general de las criaturas vivientes, estas leyes, mientras se desarrollan, como si de dentro, desde las estructuras vivientes, al mismo tiempo se creara el mundo exterior.
Es decir, si para tener un enfoque más sutil a la cognición del mundo, en este caso, podemos ver que las estructuras delgadas del mundo se están desarrollando a una distancia infinita. En realidad, como lo determina el alma del hombre, por ejemplo, o la acción de su conciencia. Por lo tanto, es evidente que esta acción es inviolable, ya que sostiene este mundo. Y cuando consideramos tal posición en la acción de Dios, vemos que en el nivel lógico llegó a esta base. Bien, en la misma lógica, que es necesario garantizar de algún objeto creado de la información virtualmente toda la estructura del mundo exterior. Y creando, sobre la base de este principio, el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U, donde se conectan ciertos niveles ópticos relacionados con el evento y los de eventos futuros para asegurar la vida eterna están conectados. Vi dentro del dispositivo un cierto punto óptico que funciona exactamente en términos de interacción con el mundo exterior, no en la forma de, por ejemplo, alguna señal, dirección, onda, bueno, en algún significado óptico, quizás acción, pero la acción que regula primariamente a nivel de igualdad de los objetos de información, la imagen del mundo en la estructura de asegurar la vida eterna del mundo y, por supuesto, de todos los seres vivos. Y luego resulta que, estrictamente hablando, el dispositivo de desarrollo de concentración PRK1U no es exactamente el factor que afecta la conciencia, sino que, por el contrario, existe en la estructura del mundo como un objeto que realiza la vida eterna para todos los seres vivos. Por lo tanto, la interacción de la conciencia, de hecho, tiene lugar de tal manera que podemos ver la imagen del mundo que se desarrolla en la estructura del dispositivo y al mismo tiempo como si inspeccionara el dispositivo con la conciencia desde el interior, al obtener información de sus acciones en el entorno externo, mediante la obtención de información, se desarrolla debido a una determinada experiencia que aparece y, por supuesto, en todos los casos, cuando obtenemos conocimiento a partir de alguna información visual o de la información de sonido, y así sucesivamente. En este caso, la visualización de este proceso se debe en gran medida al control de la clarividencia, que controla los pronósticos, debido a la visión del alma, del espíritu y, en principio, a la combinación de determinados componentes analíticos de la personalidad, donde este tipo de elección de toma de decisiones tiene lugar, donde se plantea la tarea de optimización. Por lo tanto, desde el punto de vista de asegurar la vida eterna, siempre es necesario resolver el problema sistémico, de modo que la interacción con cualquier objeto de la realidad del mundo externo o del mundo interno, o incluso de la estructura interna,
como la conciencia, el espíritu, el alma, la materia física del hombre y en general de cualquier ser viviente. Estas interacciones deben ocurrir asegurando la vida eterna en cada punto. Por ejemplo, Dios, al crear el mundo, por supuesto, al identificar las áreas donde existen estos elementos y así llegar a estos elementos mediante la acción conjunta de la conciencia y también por una acción que por cierto punto de vista de la acción del dispositivo, con la obtención de este conocimiento a través de la conciencia, se obtiene el desarrollo exactamente debido al conocimiento. Por lo tanto, no tiene lugar una determinada influencia como tal, porque se puede aprender considerando algún objeto de información y aceptando a nivel de libre albedrío alguna información que es dirigida, en este caso, para garantizar la vida eterna. Y cuando se consideran las funciones del dispositivo de desarrollo de concentración PRK1U, es posible notar que, por ejemplo, el campo electromagnético que interactúa con los sistemas ópticos es construido de tal manera que una especie de interacción de la conciencia con este campo electromagnético también en el nivel de movimiento de microestructuras dentro del campo electromagnético está dirigida a garantizar la vida eterna. Y cuando una persona lleva a cabo concentraciones en los sistemas ópticos superiores que están en forma de lentes en el dispositivo, en la superficie del dispositivo, y al mismo tiempo puede cambiar la actividad de concentración, cambiar objetivos. Puede ver que con un objetivo total, realizable, de la vida eterna para todos, consideramos tal movimiento y control que con el acceso a nivel de, por ejemplo, controlando la clarividencia a la estructura interior del dispositivo, es posible ver una cierta combinación de estructuras de macrocontrol, estructuras de algunos microprocesos. Y mientras miramos estas estructuras, es posible ver que considerando los elementos de la realidad externa, encontramos un principio de control que cada elemento de la realidad tiene, en cada una de sus partes. Un principio similar de desarrollo de información para garantizar la vida eterna. Es decir, si tomamos dos segmentos corporales o dos células adyacentes del organismo y consideramos el mismo tipo de interacción que el elemento que es comparable a la conciencia humana desde una célula, bien, recibe la información en otra célula y dentro del sistema. Como he dicho, en cualquier lugar en que Dios estableció esta estructura de asegurar la vida eterna, exactamente sobre esta estructura se producen los elementos comparablemente iguales y exactamente iguales de la acción simultánea y sincrónicamente basada en el único objetivo de asegurar la vida eterna, procedente de la tarea y de una acción concreta de realización en el momento actual de la vida eterna. Así,
que cuando se está realizando en el ahora y en el futuro, podemos controlar la exactitud de este flujo de información. Es decir, creamos una especie de movimiento dirigido. Entonces el dispositivo de desarrollo de concentración de vida eterna, en este sentido indica, como he dicho, debido a la consideración de la acción del dispositivo, muestra la dirección que en este caso usted está considerando como una estructura de la vida eterna. Usted puede determinar por sí mismo y teniendo en cuenta que la función de ese mecanismo como de un dispositivo es suficientemente específica y limitada por esta particular estructura funcional de trabajo del dispositivo. Su conciencia, debido a esto, obtiene una cierta constante que se concentra en el dispositivo, lo que permite, con el punto de apoyo sobre esta constante, desarrollar otra estructura de pensamiento, pero al mismo tiempo asegurar la vida eterna debido a estructuras adicionales, asegurando la vida eterna al nivel de los sistemas fijos. Es decir, hay una ayuda en un cierto nivel de objetivación donde está el sistema óptico de la vida eterna. Y debido a esto, si consideramos el trabajo del dispositivo como una especie de diapasón donde se dan exactamente las coordenadas exactas de la materia de vida eterna, su conciencia, mientras trabaja con el dispositivo de desarrollo de concentración, comienza a percibir como una especie de sistema óptico, el cual se fija precisamente para asegurar la vida eterna. Y luego empezará a ver la generación de cierta producción de la cuestión de la vida eterna, que de hecho es lo que dije, que Dios ha colocado en cada elemento del espacio de esa estructura, donde hay vida eterna, y la conexión a este elemento exactamente ofrece vida eterna en sentido absoluto. Es decir, independientemente de cualquier circunstancia del mundo e independientemente de la estructura de desarrollo de algunos procesos. Y si lo razonamos de esta manera, es evidente que esto es verdad, porque Dios, que creó el mundo, independientemente de la evolución del mundo y en general de cualquier desarrollo de conocimiento, ha creado un entorno estable para siempre y el mundo eterno. Es decir, resulta que en realidad su autodesarrollo fue incorporado por él en la estructura de la autorrecreación. Es fácil comprender que a nivel del control de clarividencia o controlar la previsión, es decir, por ejemplo, mirar los eventos futuros y al mismo tiempo, ustedes ya saben qué eventos están sucediendo en el futuro y puede llevar a cabo el control para asegurar la vida eterna al considerar estos eventos. Por consiguiente, resulta que incluso si algunos eventos de cognición tienen lugar, por ejemplo, de algunos conocimientos adicionales, usted ya conoce estos eventos futuros, los cuales contienen la estructura de conocimiento en la conciencia colectiva.
y se percibe el conocimiento. De hecho, en este caso, en la forma que vemos algunos, quizás solo una acción física específica en realidad. Y también es necesario entender aquí que no se trata solo de una visualización. Usted pasa a través de la fase de la conciencia colectiva, por lo tanto, a ver el futuro y el control de los procesos del futuro. Es en principio no solo la navegación, como por el ojo físico, es simultáneamente la visualización y la asimilación de conocimiento específico. Eso es Dios, debido a la prolongación de la estructura del mundo en el futuro. Construir por sí mismo ese método de la cognición, que no requiere a veces de un largo estudio, pero está hecho de manera que, al mirar hacia el futuro y ver el futuro, Dios de hecho está recibiendo todos los conocimientos previos de forma simultánea. Y si usted ve en él la acción tecnológica de Dios, es posible observar que esta acumulación de información va en torno a esos puntos que garantizan la vida eterna. Desde un principio, Dios eterno, en un sentido absoluto, es autosuficiente en la vida eterna y su tarea es más para enseñar a todos los seres vivos vivir eternamente. Y en donde Él, partiendo, por ejemplo, del hombre, asegura en primer lugar, en ciertos puntos del mundo, el proceso infinito de la vida eterna. Pero sobre todo el mundo puede ser eterno, si es eterno en cualquier punto. Esta será la estabilidad absoluta del proceso. Por lo tanto, la tarea de transferencia de conocimientos no es realmente solo una tarea local para algunos. Por ejemplo, sistemas planetarios o galácticos. La tarea se refiere a todo el mundo en su conjunto. Y exactamente los dispositivos de desarrollo de la concentración, del tipo de dispositivo de la evolución de las concentraciones PRK1U, donde se están desarrollando las concentraciones de vida eterna, están desarrollando y pueden ser ciertos comunicadores en el futuro que proporcionen la interacción con el instrumental similar en otros sistemas remotos, por ejemplo, sistemas galácticos, y donde el contacto inicial, así como, por ejemplo, al nivel de ondas de radio entre los diferentes objetos, puede ocurrir exactamente por la línea más suave en este sentido, que hay un nivel desconocido de ese contacto. Es más fácil hacerlo a través del sistema instrumental. Simplemente si comparamos, por ejemplo, hay un barco que no tiene marcas y aparece en algún lugar en el mar, pero si tiene un transmisor de radio, entonces es posible establecer comunicación con él y aclarar sus intenciones. Exactamente de la misma forma, los dispositivos de este tipo hacen posible exactamente al nivel de asegurar la eternidad inmediatamente, en primer lugar, para diferenciar que existe el mismo tipo de dispositivo en algún lugar o que está dirigido a este lado y crear una cierta precomunicación para identificar las intenciones del otro sistema. Y por lo tanto, es importante
cuando se trabaja con estas tecnologías, comprender que en realidad, en general, el mundo entero fue creado por Dios. También necesita una cierta lógica sistémica, acciones físicas en las acciones de la conciencia, el alma y el espíritu. Y luego por la acumulación activa de estas acciones en la dirección de asegurar la vida eterna a todos, es posible decir con toda seguridad y confianza que sí, el mundo será eterno, simplemente porque todo es sincrónico, simultáneo. Puede ser cada uno a su manera, pero la sincronicidad está exactamente en la tarea y en la realización de esta tarea de asegurar la vida eterna. Todos actúan en la misma dirección, es decir, en la común. Y cuando esto sucede, la fase de la conciencia colectiva, la fase entera, generalmente relacionada con las acciones de todos los seres vivos, se sitúa justo en ese mismo centro, hasta el punto donde el mundo fue creado originalmente. Es decir, es posible determinar así las coordenadas de la creación del mundo, los lugares de la creación primaria, por así decirlo, el factor primordial de la materia, precisamente debido a que la unificación de las acciones de todos los que viven dentro de la estructura de asegurar la vida eterna y también la creación de esas condiciones cuando esa estructura, que no se refiere a la materia viviente, habría sido tal que sería desarrollar junto al nivel de una especie de renacimiento, si originalmente no estaba relacionado con la materia viva. Es evidente que en este caso estamos, por supuesto, hablando de la resurrección universal. Y en este caso, el asegurar la eternidad de la vida se centra en el hecho de que el hombre en su totalidad, por ejemplo, el libre albedrío, en principio, al igual que cualquier otra criatura, puede actuar de tal manera que él ve el mundo como la realidad que viene bien, de hecho, como si fuera de él. La armonía aumenta tanto, la interacción del mundo interior y exterior del hombre, que se produce una cierta unidad, cierta armonía interior, un cierto tipo de belleza. Por ejemplo, mirando una imagen que te gusta por su belleza, tienes una cierta estructura de tipo de, se podría llamar fascinación, por así decirlo. Una cierta concentración interna en la belleza, en el resplandor de información dentro de la imagen. También puedes mirar el mundo exterior, que es un cierto mundo de cierta absoluta armonía. O como cuando se escucha la música que te gusta. Y también puede ser en cualquier otro nivel de realización del individuo, no solo en específico, por ejemplo, de los casos que he mencionado. Y cuando una persona se da cuenta de que el mundo tal como fluye de su alma, de modo que la armonía de las almas de las personas, cuando el alma de cada hombre crea el mundo eterno, transformándolo armoniosamente, lo crea eterno, exactamente en el nivel de una cierta alegría del mundo, de disfrutar de una cierta existencia del mundo, tal como fue originalmente con Dios. Uno puede imaginar que Él,
habiendo creado el mundo, Él, por supuesto, tiene un cierto sentimiento que es similar al placer humano, o bien un cierto similar a la alegría debido a los resultados de los trabajos, por así decirlo. Y resulta que Él, por supuesto, conservó esta estructura primaria de una percepción alegre del mundo que Él creó. Y cuando tratamos de percibir el mundo de la misma manera, entonces, por supuesto, no tenemos problemas en términos del estado interno. Hay siempre una clara meta y realización en cada nivel, en cada acción de este objetivo para garantizar la vida eterna. Existe un cierto estado de comodidad. He notado que hay muchos ejemplos donde ya en el comienzo de la labor con las tecnologías, de las enseñanzas en asegurar la vida eterna, la percepción de muchas personas inmediatamente se estabilizan exactamente en términos del objetivo. Bien, las personas se vuelven más tranquilas, más confiadas, a veces en general son bastante seguros. Y además, desde el comienzo de los estudios, que sí es muy fácil y rápido para asegurar la vida eterna desde el momento actual. Y es agradable porque cuando se trabaja con dispositivos técnicos que para asegurar la vida eterna, en cierto sentido, apenas han empezado a desarrollarse ahora, y por ejemplo, el dispositivo que desarrolla la concentración de la vida eterna, yo, a excepción del dispositivo creado por mí, el dispositivo PRK-1U, nunca conocí otro con dicha información. En este sentido, es una clara novedad. Y en este equipo es evidente que está destinado a garantizar la vida eterna para todos y al mismo tiempo es una estructura muy positiva. Pero para tener una cierta confianza interior, entonces una cierta estructura de tales acciones sistemáticas positivas que están dirigidas a la eternidad para todos, en la estructura de la vida infinita en los cuerpos físicos, es una dirección muy importante en términos del hecho de que cada una de las siguientes estructuras de desarrollo se establecen en las funciones del dispositivo. Y el más positivo es el desarrollo. Los dispositivos más potentes pueden ser creados. Y en este sentido, habida cuenta de que aquí hay una cierta ley de la construcción de tales sistemas técnicos que proporcionan la vida eterna, es muy útil escuchar la conferencia que estoy presentando aquí ahora, que está relacionada exactamente a la realización de una vida eterna con la ayuda de sistemas instrumentales. Naturalmente, siempre es útil tener algunos sistemas adicionales que aseguren la vida eterna. Y como he dicho, está establecido en los sistemas funcionales del dispositivo. Por supuesto que usted debe aprender en un futuro determinado, poder trabajar sin sistemas instrumentales. Pero cuando hay una oportunidad para aprender más rápido mediante el dispositivo, naturalmente es aconsejable utilizar el dispositivo. Es decir, puede aprender algo de control externo. Además, examinar la estructura del mundo por especulativos, por ejemplo, la investigación. Usted puede mirar el mundo y tratar de entenderlo. Pero a veces puede tomar el libro y a continuación todo se vuelve claro mucho más rápido. Es decir, ahorro de tiempo. Lo mismo
el dispositivo tiene cierto tipo de tareas similares en las estructuras fundamentales que puede hacerlo todo mucho más rápido y al mismo tiempo. La experiencia adicional no disminuye sus tareas personales de explorar libremente el mundo. Así que cuando Dios creó al mundo, puso aquí esta especificidad de la interacción de la información, con plena libertad para conseguir lo que quieren, aún más para conseguir lo que necesita. Y al considerar la interacción sobre las concentraciones en PRK1U en el sistema óptico superior, donde las leyes se encuentran en la superficie del dispositivo, se puede ver ya en la versión modificada. Al concentrar la atención en las figuras que están cerca de las lentes, pasará una cierta estructura de la conciencia colectiva, donde el conocimiento en la forma de ciertos sistemas gráficos están conectadas, es decir, textos, por ejemplo, sistemas digitales y así sucesivamente. Y considerando las figuras, por ejemplo, como bloques de información que contienen los textos verbales y algunos bloques de eventos, es posible a través de las figuras, teniendo una estructura de proyección de información a través del número, trabajar con grandes conjuntos de información. Es decir, por ejemplo, necesita mejorar algo en una casa particular. Usted puede suponer que la información correspondiente a la casa es designada por el número 1. Si existe alguna otra información próxima, otra casa, por ejemplo, es 2. Y así sucesivamente. Si estamos hablando de un hombre que está haciendo algo en una acción, por ejemplo, puede considerar el número 8. Y resulta que trabajar con matrices, solo ves esta información, pero usted tiene alguna indicación proyectiva en forma de números. Así que cuando se trabaja de esta manera, usted puede considerar el mismo principio de que Dios, trabajando con el mundo entero, tenía una clase de componente de proyección. Podía percibir en el nivel de la rápida evaluación de la información. Además, la conciencia de Dios está tan desarrollada de que Él, por supuesto, percibe simultáneamente con bastante claridad y precisión. Pero al mismo tiempo, Él puede percibir en la proyección, en la fase de evaluación, porque Él puede realizar cualquier acción. Pero la pregunta es, ¿por qué esto es necesario para Dios? Y la respuesta es muy simple, que Él quiere enseñar a la gente y generalmente a los seres vivos a comprender las leyes del mundo. Y por lo tanto, Él debe, por supuesto, estudiar cuidadosamente el desarrollo de la sociedad humana en términos de cómo la gente lo habría hecho. Y si consideramos la interacción entre los aparatos y las personas, podemos ver que si consideramos que esta interacción en el nivel de desarrollo infinito, la tarea de evitar los desastres provocados por el hombre en la sociedad moderna es ya muy urgente, y la acumulación de aparatos puede resultar en un problema aún mayor en el futuro. Por lo tanto, tales dispositivos técnicos como PRK1U, que aseguran la vida eterna, por supuesto, pueden ser utilizados para el desarrollo de sistemas de diagnóstico de la personalidad humana, cuando es posible desarrollar inmediatamente el control de la clarividencia. Por ejemplo, controlando la previsión
en la medida necesaria para asegurar la vida eterna en cada momento del tiempo. Es decir, la capacidad de enfocar rápidamente y de alguna manera la información, de hacer que esta información se distribuya de manera oportuna para asegurar la vida eterna. Es, en general, una tarea común que se está resolviendo por Dios en cada momento. Por lo tanto, por un lado, aunque ha sido resuelto por Él en ese nivel, ya que Él puede hacerlo todo y creó el mundo, pero desde el punto de vista de la lógica, de la evolución temporal, desarrollo de causa y efecto, lo resuelve en cierta forma en el nivel de funcionamiento del mundo, a nivel de las leyes de funcionamiento del mundo. Y teniendo en cuenta el principio de que Dios creó el mundo, se guía principalmente por su personalidad, de la cual este mundo fue creado. Y cuando consideramos que la personalidad que ha creado el mundo, por supuesto, puso la imagen de similitud en otras estructuras, porque es más fácil hacer la estructura de un nivel similar que cualquier otra cosa, porque un sistema similar es estable. Es evidente la enseñanza del hombre con Dios. Este es uno de los objetivos de asegurar la paz en el desarrollo eterno, en la vida eterna, y además en la vida eterna de todo ser físico en su cuerpo físico. ¿Y dónde está esta semejanza? Que se caracteriza por el hecho de que aquí se establece un determinado principio de optimización. Por lo tanto, cuando Dios, entre un gran número de decisiones, escoge alguna decisión, Él de hecho se considera algo similar a lo que una persona hace para la aplicación del control de clarividencia o de control de la predicción. Explora el futuro de la construcción de algunas de las actuales, por ejemplo, un momento en el tiempo. Es necesario entender que, bueno, suena un poco raro, pero Dios está presente también en el futuro. Por lo tanto, Él, al mismo tiempo, se está mirando a sí mismo en un cierto sentido, en su propia acción. Y mediante este principio, solo podemos ver cómo trabajar con el dispositivo creado por mí de desarrollo de concentraciones de vida eterna, PRK1U, exactamente en la posición de visualización de la señal de este dispositivo. Es decir, la línea óptica que va hacia el futuro es siempre dirigida a asegurar la vida eterna. Por lo tanto, el hombre es capaz de hacer lo que Dios está haciendo debido a su estado de conciencia. En cierta medida, debido a este tipo de dispositivos técnicos que dan esta línea óptica, es decir, un cierto vector dirigido a garantizar la vida eterna. Y entonces es claro que una persona en el momento actual, por ejemplo, aplicando un control de pronóstico, él, considerando el futuro, mira como en un faro a este vector de información girando en el futuro infinito desde el dispositivo. Y dado que esta información es bastante directa, es decir, asegurar la vida eterna a través del desarrollo de las concentraciones de la vida eterna, hay una cierta ventaja en que éste aumente la velocidad de desarrollo. Además, la velocidad de desarrollo aumenta no solo porque se obtiene alguna información, por ejemplo, información conceptual,
sino porque usted comienza a buscar algún lugar cercano. Los eventos que están centrados cerca de este tipo de haz óptico procedente del dispositivo, que por cierto, tiene el aspecto exactamente como de una línea blanca en el futuro infinito. Y si divisamos exactamente cerca de ella, podemos ver que el rayo se aproxima a aquellos eventos que son más óptimos para asegurar la vida eterna, es decir, el principio de la optimización. Y puede, por ejemplo, ver el espacio entre las lentes, seleccionar este vector, esta línea. Y más que eso, usted puede modificar esta línea dirigiéndola a los eventos que usted necesita. Y aquí hay un cierto método de interacción con el dispositivo, donde se envía a esta línea una especie de una línea de luz, que en general, de alguna manera, también limpia la información. Muestra como una linterna la dirección que es el más óptimo. Muchas personas se dieron cuenta en el trabajo con el dispositivo que se han intensificado las concentraciones muy rápidamente y a veces empiezan a desarrollarse como si ellos mismos, parece que sí, pero realmente se percibe de modo que ellos mismos, y de hecho, al igual que una linterna ilumina el espacio, y usted acaba de ver todos estos eventos que proporcionan exactamente la vida eterna. Al mismo tiempo, debe comprender que la supervisión de cualquier sistema técnico es obligatoria. Es necesario hacer 2 o 3 interacciones. Mirar en general el funcionamiento del dispositivo y a continuación tomar la decisión de forma analítica en el control, ya que siempre eres libre. Ningún sistema técnico debería jamás delimitarte en términos de toma de decisiones. Pero, en términos de su propia decisión personal, el sistema puede contribuir muy eficazmente, por ejemplo, del tipo de PRK1U. Y aquí, si seguimos con este estudio, podemos ver que este peculiar corrector, este rayo, que va exactamente en los eventos de aseguramiento óptimo de la vida eterna, esto es lo que Dios está haciendo, por ejemplo, por sí mismo. Y en este caso, el hombre por primera vez sustituye esta acción con el dispositivo. Y a continuación, exactamente en el futuro. La acción en este nivel, el tipo de uso del dispositivo, también debe tener lugar la forma en que Dios lo haría, habiendo creado una estructura en el futuro que, por ejemplo, le ayudaría en un cierto sentido. Pero como Dios siempre lo hace todo, el concepto de ayuda aquí significa la asistencia y en general, por ejemplo, la interacción entre Dios y el hombre. Por supuesto, si directamente para extender este enfoque que Dios, que creó al hombre, en cierto modo interactúa cuando el hombre crea el equipo, este enfoque, en principio, no se extiende directamente, pero hay algunas evaluaciones lógicas de esta acción. Dios, que creó al hombre debido a la acción de su propia alma, aquí la acción del alma, en la creación del dispositivo, se difunde en términos de, actividades creativas. Y, por ejemplo, mediante un uso más activo del control de clarividencia, el control de la predicción y así sucesivamente. Algunas otras estructuras de la personalidad, incluyendo donde usted simplemente moviliza los sistemas de control para garantizar que funcionen de manera constructiva. Como es necesario
para garantizar la vida eterna. Así, en virtud, por ejemplo, de mi profesión que he recibido en la universidad, por medio de cálculos físicos y matemáticos de investigación, es posible aportar una cierta estructura de objetivación a un total entendimiento común en términos de la utilización de un aparato matemático universal. Por ejemplo, y resulta que el sistema es bastante claro. Por ejemplo, que hay patentes que reflejan la esencia del dispositivo PRK-11, que es el método de prevención de catástrofes y dispositivo para su realización, y sistema portador de información. Allí están las siguientes patentes que están siendo declaradas y así sucesivamente. Y en este sentido es posible, teniendo en cuenta exactamente el proceso de declaración en cada caso, con cada modificación, con algunos nuevos parámetros de aplicaciones exactas para las invenciones. Es posible ver que cada reclamación para una invención que tiene un determinado bien, por supuesto, distinción de los modelos anteriores, aunque en principio está relacionado con el hecho de que cualquier patente, por ejemplo, donde hay un método, el método incluye todo lo que está relacionado a este método. Y el método donde una bioseñal es generada. Y debido a esto, la fuerza de control se incrementa, la cual está incluida en mi patente, método de prevención de catástrofes y dispositivos para su realización. Este método se transfiere al dispositivo de desarrollo de las concentraciones, PRK-11U, pues resulta que este dispositivo es solo una subclase de esta patente más general. Y es por eso que considero tan en detalle estas estructuras, que son patentables. El hecho es que cuando se trabaja con dispositivos técnicos, es necesario entender la clasificación de estos dispositivos. Ver este proceso de tal manera que, si la clasificación está relacionada con alguna clase más general, es decir, se considera una subclase del dispositivo. Y a continuación, algunos de los sistemas estructurales ideológicos incorporados en la parte superior de la clase del dispositivo, es decir, en el ámbito de información más general, son los principales. Y en este sentido, debe tenerse en cuenta, puesto que de hecho se considera la patente, método de prevención de catástrofes y dispositivo para su realización. Se consideran las tareas y exactamente el nivel tecnológico de prevención de catástrofes. Es evidente que se puede extender a cualquier nivel. Y en principio, si queremos, aumentamos la potencia. Es posible hacerlo para evitar, por ejemplo, una especie de catástrofe a nivel celular. Es decir, es también uno de los principios para garantizar la vida eterna. Y cuando consideramos que el desarrollo de la concentración de la vida eterna con la ayuda del dispositivo PRK-11U, aquí se puede ver que, en realidad, el nivel tecnológico se realiza también en el propio método, pero de manera constructiva. Es posible ver que las propias concentraciones pueden tener exactamente la naturaleza de una persona en particular, en principio de cualquier ser vivo. Cuando se utiliza un cierto nivel de acción pasiva, cuando solo hay una visualización del dispositivo, sin sistemas metodológicos o permanecer cerca del dispositivo en términos de... E incluso si usted ve la imagen del dispositivo, este sigue siendo un cierto nivel de información, lo mismo que cuando usted mira cualquier objeto de información. Siempre obtendrá una peculiar información relativa a una acción en particular,
y en conjunto es posible que pueda comprender el sistema. Por lo tanto, incluso si para mostrar la imagen del dispositivo de desarrollo de la concentración, cuando se activa, por ejemplo, afecta a algunos otros sistemas, a otros seres vivos. Puede mostrar, por ejemplo, en la casa, a perros, gatos, y también recibir ciertos efectos significativos para el desarrollo de los mecanismos de la vida eterna en ellos, puesto que la tarea es común. Está claro que es enseñar a todos. Por resolver este problema, es posible ver cómo ocurren ciertos cambios en su comportamiento, que obviamente están dirigidos a garantizar la vida eterna. Y si nos fijamos en el sistema de la realidad de tal manera que usted puede ver casi todas las conexiones de la realidad en un solo punto, entonces exactamente en el futuro, cuando muchos de los sistemas técnicos se unen bajo un nivel de energía común, es decir, la generación, a menudo puede ocurrir en algún nivel único para muchos sistemas técnicos. Entonces, por decirlo así, mirando hacia el futuro en este sentido, es posible ver que el sistema de hecho debe tener un nivel de diseño de autonomía y una especie de acción de abastecimiento energético. Y si consideramos el desarrollo de dispositivos de concentración de vida eterna, PRK-1U, en el caso de que la fuente de alimentación, por ejemplo, se reduce y el campo electromagnético, por alguna razón, se reduce, entonces existe una estructura muy estable en el nivel de desarrollo eterno que se encuentra entre la unidad óptica interna y la externa, y comienza a manifestar brillantemente una idea entre las unidades ópticas internas y externas. Es posible ver que la funcionalidad del dispositivo, en una cierta forma, para alcanzar la meta de la vida eterna y para lograr algún tipo de progreso tecnológico, actualmente los niveles requeridos para asegurar la vida eterna, se lleva a cabo debido al hecho de que usted activa su propio pensamiento. Usted, teniendo estatus eterno de desarrollo, el nivel de desarrollo eterno, la vida eterna, cuando usted aprenderá que su pensamiento es un generador de este dispositivo que proporciona la vida eterna a través del desarrollo de la concentración, podremos considerar la posibilidad de un nuevo tipo generalmente, en principio, en la ideología de la creación de equipos, donde la fuente de energía no puede ser solo de energía externa, tales como energía eléctrica, pero puede ser su propia conciencia, su espíritu, su acción del alma, la radiación óptica de su cuerpo físico. Y cuando usted llega al nivel de que exactamente la radiación óptica de los cuerpos, que es el reflejo de la luz del cuerpo físico, es también una fuente de energía, resulta que tan pronto como se cierra este ciclo, que es esta tarea de control, y obtener el impulso de la eternidad desde el dispositivo, y a continuación, mientras era personalmente el nivel primario, la base principal, bien, como he dicho, o la luz de su conciencia, espíritu, alma, o simplemente la radiación óptica del cuerpo. Entonces, en conjunto, el mundo viene aquí, localmente en esta acción, al hecho de usted ve que tiene un sistema autónomo eterno. Y este dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna, PRK-1U, también soluciona este problema de perfección de su conciencia después de un cierto entrenamiento. Cuando debido a la emisión de la conciencia puede obtener funciones adicionales en la labor del dispositivo y por lo tanto estudiar profundamente la labor de dichos dispositivos.
Bueno, en este caso, yo por ahora ampliamente me doy cuenta exactamente de este dispositivo PRK1U. Puede estar seguro de que cualquier sistema técnico que se base en este principio, en primer lugar, es absolutamente seguro porque depende de la conciencia y específicamente de la patente, método de prevención de catástrofes y dispositivo para su realización, y la patente, sistema de transporte de información, en aquellas tareas que están relacionadas con PRK1U. Incluyen precisamente la estructura de generación de una bioseñal de una persona desde el pensamiento de la persona. Es decir, el hombre es un nivel de control y en respuesta a ello, el sistema instrumental implementa algunas tareas estructurales de destino. Y en este sentido, basándose en el hecho de que, estrictamente hablando, la estructura en sí es ese nivel de desarrollo, ese nivel de acción que aseguran la vida eterna por la estructura de la eternidad. Es posible ver que cuando, por algunas actividades conjuntas, a través de acciones colectivas conjuntas, podemos mejorar el equipo, que se vuelve tan avanzado, si además de hacerlo un tiempo infinito, que interactúa con el hombre en el nivel exacto de su vida eterna. Y el eterno desarrollo de equipos también tiene una serie de tareas, porque la perfección de los materiales puede llevar a menudo, y ya ha provocado, a las estructuras que, basadas en el análisis y procesamiento de la información, son comparables a lo que el hombre hace, por ejemplo, en el pensamiento lógico y así sucesivamente. Es decir, la cibernética de los sistemas del futuro es una tarea determinada para la sociedad, así como, por supuesto, para la automatización de muchos procesos. Pero en el desarrollo infinito, una tarea especial de control surge, y esta tarea es resuelta por el hecho de que el equipo reacciona exactamente al alma humana, a su conciencia, a la radiación física de su cuerpo, a su espíritu, generalmente a la personalidad. Y cuando estos sistemas técnicos existan, independientemente de cuánto tiempo la sociedad se ha ido desarrollando en un desarrollo infinito, puede tomar miles de millones de años. Estos sistemas con más perfección no son peligrosos para el hombre. Y desde este punto de vista, el desarrollo de tales dispositivos técnicos que son similares al dispositivo de desarrollo de concentración de vida eterna, PRK1U, es una de las tareas fundamentales de la humanidad en el futuro. Crear tales dispositivos técnicos que no puedan ofrecer daño. De hecho, no solo al cuerpo físico del hombre, pero tampoco afectan a su libre pensamiento. Y es por eso que en la conferencia de hoy he considerado con más detalle que exactamente el principio de la adquisición de conocimientos, como en el caso habitual de conocimiento libre, está puesto en la funcionalidad del dispositivo de desarrollo de concentración, PRK1U, y desde el punto de vista de asegurar la vida eterna, usted puede ver que este principio obviamente no afecta para mal a ninguna persona, porque resulta que el conocimiento es libre. Y muchos, por cierto, ven en el futuro, en la aplicación del control de predicción, el control de la predicción junto con el control de la clarividencia controladora de ciertas imágenes del futuro, que son vistos como una realidad, porque la visualización de los futuros procesos del mundo es realmente una realidad. Situaciones más vívidas, más favorables. Y dado que ven estas situaciones con frecuencia, son mejoradas, porque este es el control de predicción.
donde la mejora se produce de inmediato. Podemos decir que el periodo de exploración está incluido en los planes de inmediato. Y una característica importante, exactamente de la interacción con el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U, es la capacidad de observar y decidir simultáneamente. Es decir, el tiempo entre la visualización de la información y la solución correcta inmediata en realidad no debería ser significativa. A veces suelen tener lugar en tiempo real. Bueno, es decir, Dios creó al mundo. Él a menudo parece, no en términos del hecho de que es evidente que Dios puede hacer cualquier cosa, pero desde el punto de vista de la lógica humana, Él hace y el mundo está siendo creado. Es decir, es probable que el tiempo de reflexión sea muy pequeño, o por regla general, en este caso, podemos asumir que no hubo tiempo. En otras palabras, el mundo fue creado para que apareciera de inmediato desde el punto de vista del impulso primario de Dios. Pero si lo consideramos desde el punto de vista tecnológico, es una tecnología en general altamente desarrollada en términos de la lógica humana. Y aquí resulta que incluso desde el punto de vista de la lógica externa es la tecnología más desarrollada. Ahora sí, para examinar la vialidad de este proceso, si solo hacemos una pregunta, como por ejemplo, ¿es posible, apoyándose en algunos elementos primarios del mundo, crearlo de repente? Hay una cosa que si una persona crea algo, utiliza a menudo algunos planes, después algunos elementos que realizan estos planes. Dios también tiene la situación de que en el momento de la acción, ambos son concebidos y creados de forma simultánea. Y en esta transición entre la percepción y el análisis de lo que está sucediendo, y a continuación, el uso de este análisis para el siguiente elemento de la creación de algo, resulta que Dios no tiene este elemento. Y desde el punto de vista humano, el determinismo en la lógica de la acción, cuando hay una causa y un efecto, resultó que solo era una acción simultánea. Por ejemplo, tengo una patente, sistema de transporte de información. Hay una señal que se transmite desde un mismo lugar y al mismo tiempo está presente en otro. Este es el principio de la acción cuando se puede garantizar la simultaneidad. Bueno, es evidente que Dios puede estar simultáneamente en todo. Desde el punto de vista de la acción humana, este tipo de simultaneidad puede ser autoasegurada. Cuando, por ejemplo, mediante el dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna, consideramos esta concentración como la estructura de eternidad que es infinitamente extendida por todo el mundo. Entonces resulta ya que está asignado de forma infinita. Las áreas vecinas tienen propiedades funcionales similares. Bien, usted puede imaginar que existe un campo determinado, un asunto que tiene solo un desarrollo infinito. Tomemos un sitio local y comencemos a explorar este asunto. Ir a través de él, así por ejemplo, centímetro a centímetro, o metro a metro, o más. Vamos a ver si podríamos haber pasado 1 kilómetro a través de él en el nivel de búsqueda de la conciencia. Para algunas cualidades ciertas de este asunto, entonces más nos alejamos, más propiedades que se acumulan a partir de la interacción con otros objetos.
Y resulta que las propiedades primarias son como una matriz determinada, como un marco determinado. Contienen en realidad todos los sistemas de aquellos elementos que en el futuro, como si se proyectaran de hecho, incluso en el nivel de luz, en el nivel óptico, si consideramos el modelo óptico del mundo. Entonces resulta que Dios, teniendo esta misma proyección, cada elemento que fue creado era un reflejo de luz. Y Dios vio, por supuesto, porque la luz es creada por Dios, pero la función reflexiva es tal que Dios trae libertad a la acción consecuente, la libertad del impulso de alguna acción. Y así en el dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna PRK1U, que la libertad se manifiesta en el hecho de que en el momento de la aplicación del dispositivo, usted puede cambiar sus tareas objetivo de algunas acciones en términos de algún tipo de solución. Por ejemplo, la solución de las siguientes tareas, es decir, resolver las tareas sucesivamente o incluso verlas todas y resolverlas simultáneamente. Por lo tanto, es importante cuando se trabaja con este tipo de equipo, para tratar de entender cómo, por ejemplo, Dios hizo en términos de alguna acción local. Para Dios, fue, por ejemplo, no puede tratarse de algún dispositivo ahí afuera, no acerca de algún nivel de acción sistémica, pero aún importaba para Dios, cuestiones que la propia consistencia se define por su acción, por la acción también de todos en el mundo, de toda la información del mundo, por la acción de Dios. Y, al mismo tiempo, la interacción tiene lugar donde hay exactamente la tarea originalmente definida por Dios, para asegurar la vida eterna a todos. Esta tarea, que está siendo formada y realizada, se está realizando en alguna parte, en algún lugar, quizás en algunas estructuras distantes del espacio. En primer lugar, se está formando, después realizando. Y cuando decimos que se ha realizado algún lugar, entonces en esta estructura muy lejana que acabo de mencionar, cualquier estructura denominada en el espacio cósmico, debido al hecho de que donde es realizada está la luz de este conocimiento. Y así puede hacerlo mucho más rápido. Por lo tanto, siendo consciente de que Dios lo sabe todo y lo hizo todo, Él puede hacer todo. Es posible mirarlo y ver como Él, por ejemplo, determina la estructura de este dispositivo técnico que garantiza la aceleración de la introducción exactamente para todos en la vida eterna. Y entonces se pueden ver más detalles. ¿Qué funciones se pueden abrir en este dispositivo técnico? Por ejemplo, en el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U, en la prueba de muchos. Cuando reciben una señal, así como su conciencia, a veces en conjunto, sobre todo en un cierto nivel de percepción. En el nivel de percepción, por ejemplo, por el espíritu, y en este caso, intentar recibir la señal al analizar algunas de las estructuras de la interacción en términos de sentimientos. Entonces, a menudo, sí enviar, por ejemplo, la señal de alguna manera especial. Por ejemplo, ocuparse de la cuestión de la vida eterna entre las lentes y a tirar más hacia sí mismo, aplicándose a un cierto punto. O si contactar a través de la vista física, a través de los ojos físicos, se puede ver que la estructura de las sensaciones cambia y donde, por ejemplo, si un elemento de acceso ha tenido un cierto efecto, el segundo tendrá otro. Es muy importante ver en este caso
que en el trabajo individual, con el dispositivo de la evolución de las concentraciones de vida eterna PRK1U, es muy posible ver tal nivel de interacción, cuando en realidad se puede, por lo tanto, a través de una cierta manera, de una variedad de acciones adicionales, desarrollar su línea de interacción, donde usted puede describir de alguna manera metodológica cuál de estas líneas es el más eficaz para usted. Es decir, debe intentar, por ejemplo, obtener un acceso de la materia generada de la vida eterna, la cual es generada en el dispositivo a algunas áreas del cuerpo. A veces es directamente a una sección en particular. A veces a través de, digamos, el área de la columna vertebral. A veces a través del área de los ojos. Como jalar a sí mismo y conectarse, ver cómo se acerca a su cuerpo. Y usted puede encontrar los puntos donde tiene el contacto más activo con la materia eterna. Y por supuesto, así proporciona la vida eterna para sí mismo de una manera más sistemática. Y aquí puede ser también para todos los demás, pasando la señal o mentalmente, o conectándolos a trabajar con el dispositivo de desarrollo de concentraciones PRK1U. Y en este sentido, creo que si consideramos el proceso de control para asegurar la vida eterna como el sistema de optimalidad, es posible hacer una cierta selección en el nivel de una acción del evento. Por ejemplo, en los eventos futuros, hay un cierto nivel de las acciones más apropiadas y rápidas. Usted entiende que, como usted ve, pero al mismo tiempo, usted necesita hacer algo rápidamente de forma simultánea o en paralelo. Como entonces, por ejemplo, en este caso, usted tendrá que considerar: Dios estaba haciendo al mismo tiempo un gran número de procesos, un número infinito. De hecho, ya que el mundo es infinito. Pues bien, como hemos examinado en la conferencia de hoy, basándonos en el hecho de que desde el impulso interno del nivel de la personalidad de Dios todo fue creado, solo el enfoque en su mundo interior, en su estructura ideológica interna, asegura la vida eterna. Hace posible, en realidad, inmediatamente tomar la decisión correcta, cuando, por ejemplo, para utilizar el dispositivo de desarrollo de las concentraciones de vida eterna PRK1U, a qué hora o dónde hacer algún tipo de acción física o dónde hay que leer los textos y los métodos. Y desde ahora, en la versión modificada del dispositivo del desarrollo de las concentraciones de vida eterna PRK1U, hay números cerca de las lentes. Por ejemplo, puede tomar cualquiera de mis obras que incluyen series numéricas y concentrarse sobre las lentes y las series. Los métodos de cómo hacerlo se encuentran adjuntos en el dispositivo y al mismo tiempo resulta que tal concentración de hecho mejora el control de destino, la cual está incorporada en la serie, además con frecuencia de manera muy significativa. Por lo tanto, cuando se trabaja con series de números y también se utiliza este dispositivo, pueden notar que hay un cierto principio de acciones simultáneas. Es decir, las series de números proporcionan el control de destino, además de su acción principal en su meta principal. Esta es exactamente la simultaneidad. De la misma manera que Dios, basado en su deseo de crear el mundo, Él puede hacer todo a la vez, porque en realidad el deseo central de crear y actuar exactamente lo llevó al hecho de que Él creó este mundo hermoso.
Y la pregunta es, ¿qué lo impulsó a crear el mundo? ¿Cómo él mismo apareció originalmente? ¿Cómo su sustancia primaria apareció y llegó a esta idea de la creación de este mundo eterno? Y aquí surge la pregunta de que el nivel primario, donde Dios solo comenzó a crearse a sí mismo, ya que Él, para Dios siempre ha existido. Dios se ha creado como si fuera del tiempo justo en el nivel de la eternidad. Por lo tanto, trabajar con el dispositivo de tal manera que hay una cierta eternidad que existe en el nivel del conocimiento intuitivo y con la aplicación, el control de la clarividencia y el control de la previsión de este conocimiento preciso. Es posible ver cómo puede, precisamente, por ejemplo, pensar por el alma con la ayuda de la acción del alma. Y estos pensamientos exactos pueden amplificarse cuando se dirigen a través del dispositivo, a través de la unidad óptica interna. Y entonces es posible pensar en un modelo que, puesto que para Dios todo es uno, en términos de tiempo, esta idea de un mundo tan hermoso, perfecto, para Dios pudiera ser en ese punto del tiempo, así como en el futuro. Es decir, la idea del futuro es de hecho la misma para Dios como en el momento inicial. Y entonces resulta que el motivo de la creación del mundo fue la estructura del efecto, como por ejemplo la idea de que es necesario crear el mundo hermoso eterno para todos, donde todos viven eternamente. Entonces está claro que el motivo era aquella información futura. Pero desde el punto de vista de la lógica, suena bastante inusual. Pero como ya he explicado, es totalmente correcto desde el punto de vista del conocimiento científico. Porque en la ciencia, digamos, los sistemas de señales del futuro, aun cuando, por ejemplo, la estructura de la planificación está siendo construida por el procesamiento de las estadísticas y algunos pronósticos de los procesos futuros solo a nivel científico, también toman en cuenta posibles procesos futuros que comienzan a determinar el presente. En principio, toda la vida se construye de muchas maneras para que el futuro se tome en cuenta durante la acción del presente. Dios tomó en cuenta el futuro bello y eterno, el mundo donde todas las personas viven eternamente en sus cuerpos físicos, así como de todas las demás criaturas vivientes. El mundo es eterno. Ha entrado ya en el momento de la creación. Es decir, podemos decir que fue uno de los motivos, por lo menos, bastante serio y muy objetivo, que estudiamos aquí en esta conferencia de hoy. Y resulta que cuando consideramos el proceso de control, es necesario, por supuesto, considerarlo fundamentalmente. Es decir, para ver cómo podemos llevar a cabo el control, basado en la comprensión de las estructuras fundamentales del mundo, sentirlas y entenderlas, viendo al nivel, por ejemplo, de la visión espiritual, por la visión del alma, que es verdad, que es la misma que podemos ver con los ojos físicos y ver el mundo físico que nos rodea. Y entendemos que esto es cierto, porque hay objetos estáticos. Hay un claro entendimiento de que percibimos la realidad correctamente. Lo mismo debe ser, en cierto sentido, a nivel del alma, en el nivel de la percepción interna, a nivel de control de la clarividencia. Y el dispositivo permite, en virtud de exactamente de las tareas de desarrollo de concentraciones de vida eterna, para percibir este nivel en cierto modo, porque muchos, al utilizar el dispositivo, comienzan a reaccionar de una cierta manera, a fin de que comiencen a sentirse más relajados, viendo los eventos más claramente. Este es todavía el nivel de entendimiento fundamental
condicionado por un control más completo, o incluso solo por el control total de todas las situaciones. Y es entonces cuando comenzamos a aplicar la contrahabilidad en el sentido libre de esta palabra, de la situación de la eternidad, es decir, acabamos de vivir eternamente en el nivel natural de la vida eterna, en la plena libertad de acción, garantizando al mismo tiempo la vida eterna para usted y para todos. Y el estudio del mundo en términos del enfoque fundamental también se convierte, por tanto, en una tarea más deseable y necesaria para asegurar que la vida eterna sea proporcionada a todos en el nivel de la profunda cognición fundamental del mundo. En este sentido, mientras trabaja con el dispositivo de la evolución de las concentraciones de vida eterna PRK1U, usted debe intentar también percibir la labor de tal manera para garantizar que cuando se trabaja con él, con este dispositivo, intente profundizar más en el estudio del panorama fundamental del mundo que garantiza la vida eterna. Usted acumulará este conocimiento más y más activamente e intensamente, y siempre podrá, después de un cierto tiempo, debido a la labor con el dispositivo, así como en el lejano o quizás en ese futuro en el que le gustaría aprender rápidamente el conocimiento a través de sistemas instrumentales, pero el poder de la conciencia que percibe es el tipo de cognición cuando, debido a cualquier tipo de interacción con el equipo, con cualquier sistema, el espíritu, el alma, la conciencia, el cuerpo, siempre ganará el siguiente nivel de vida eterna, exactamente en línea con el sistémico obligatorio que garantiza la vida eterna. Y el trabajar con este enfoque, usted garantiza la vida eterna para usted y para todos, a través del uso del dispositivo tecnológico, lo cual es importante en el desarrollo de la sociedad tecnogénica, que es el uso de sistemas de equipo, a fin de vivir para siempre lo que realmente proporciona la vida eterna y las condiciones de cualquier equipo. Con esto termino la conferencia de hoy. Tendremos unos minutos de descanso y voy a contestar las preguntas que surgieron del seminario anterior. Respuestas a preguntas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el dispositivo, el cual es utilizado por una sola persona o varias, por ejemplo, hasta 8 personas? El hecho es que el dispositivo de desarrollo de concentraciones de vida eterna PRK1U, que está actualmente en uso, está diseñado de tal manera que de 1 a 8 personas pueden trabajar, mientras que la capacidad de recurso no se reduce cuando se utiliza, por ejemplo, por 8 personas. Y exactamente un acceso individual al control tiene lugar. Esto está absolutamente claro, porque las características de vibración de pensamiento en el nivel óptico
El nivel de trabajo de cada persona es diferente, en virtud de la individualidad de la persona, y resulta que el trabajo se realiza en un nivel independiente, sin interferir con alguno. Por ejemplo, controlando las estructuras de controles simultáneos, que son llevadas a cabo por otros usuarios del dispositivo. Así que podemos decir inequívocamente que es posible utilizar en igualdad de condiciones. Justo ahora aquí, al parecer, cuando estamos hablando del dispositivo y por algún motivo, el perro tiene un nivel de respuesta. Ahora voy a llevarlo a otra habitación. Bueno, creo que debe ser interpretado de tal manera que, como he dicho, que tanto los perros y los gatos pueden utilizar el dispositivo y en general todos los demás los seres vivos, según la reacción activa del perro, que anteriormente durante las clases se quedó en silencio todo el tiempo, permaneciendo cerca. Así, cuando comenzamos a debatir quién puede usar el dispositivo, este comenzó a ladrar activamente y a expresar su aparentemente cierto deseo de participar en el proceso general. Por lo tanto, creo que solo es posible con el uso colectivo del dispositivo para tratar de compartir la experiencia. Es posible incluso con el uso de algún nivel independiente del dispositivo, es decir, cuando se utilizan diferentes dispositivos para compartir la experiencia de uso. Luego, en el nivel de conocimiento, sería solo la transferencia de conocimientos. La siguiente pregunta es: ¿el desarrollo de las concentraciones aumentan con el uso simultáneo de 2 o más dispositivos PRK1U? Como cuestión de hecho, sí. Efectivamente, la velocidad de desarrollo de la concentración aumentará por el simple principio óptico, es decir, cuando se utiliza, por ejemplo, un dispositivo, la capacidad de este dispositivo está limitada por las especificaciones de ingeniería. Y resulta que así, como en cualquier otro dispositivo técnico, el aumento de potencia, el aumento de los recursos del dispositivo, siempre dará como resultado el aumento de su fuerza y otras características consecuentes. Por lo tanto, creo que para aquellos que quieran utilizar, por ejemplo, simultáneamente 2 o más dispositivos, y estas solicitudes han sido recibidas, pueden hacerlo. Por supuesto, en este caso es necesario simplemente, para funcionar bien, una cierta estructura de acción simultánea. Así, por ejemplo, para ver de inmediato desde 2 smartphones, si por ejemplo estos son 2 o 3 dispositivos simultáneamente, debe mirar 3 smartphones y así sucesivamente si se utiliza, por ejemplo, una imagen de video. Y debido al hecho de que es deseable trabajar activamente con uno, y puede ser y con un gran número de imágenes de video, como si estuviera trabajando, por ejemplo, con uno, algunos más activos, para usted, el sistema en este caso puede seleccionar el mismo principio que fue dicho en la conferencia de hoy. Es decir, tomar uno de los vectores, por ejemplo, para dirigir el control de 1, 2 o más dispositivos, así como para otro vector que entra en la zona interior de la conciencia, su luz debe ser aumentada. Si debido al flujo de los sistemas radiantes hacia estos dispositivos, usted será capaz de ver que el dispositivo debe ser el principal. Por ejemplo, para concentrar su atención, o si debe ser simultánea a todos, es decir, usted tendrá un cierto nivel que viene de su mundo interior, desde el mundo de su desarrollo espiritual, y a continuación usted será capaz de dominar ya 2, 3 y un número mayor de dispositivos. En principio, es importante desde el punto de vista de la tarea de control de los equipos, una cantidad infinita de equipos.
El mundo infinito, es decir, por supuesto, el equipo se incrementará hasta el infinito y luego resulta, en términos de objetivos generales para toda la humanidad, la capacidad de controlar los dispositivos. Por supuesto, en el futuro será la capacidad de control, sobre todo, una gran cantidad de equipos en algunos impulsos comunes que van desde el alma. La siguiente pregunta es: ¿el uso de PRK1U hace posible reducir la tensión territorial? El hecho es que, por supuesto, asegurando la vida eterna implica un armonioso desarrollo sistémico, donde las condiciones de vida eterna se han creado. Por lo tanto, cuando independientemente de si utiliza el dispositivo, y si utiliza el dispositivo, usted solo será capaz de desarrollar el control de forma más activa. Por lo tanto, sí, ciertamente puede contribuir a una disminución de algunas tensiones, de cualquier tipo, que por ejemplo no sea creativo, que no es coherente con la tarea de asegurar la vida eterna para todos. Por lo tanto, en general, en términos de uso de los dispositivos de la evolución de las concentraciones PRK1U, podemos suponer que, dado que la tarea es una tarea de la afirmación sistémica de la vida eterna para todos, en cualquier circunstancia del mundo interno y externo, entonces, por supuesto, es posible aplicar para el desarrollo de aquellas concentraciones que aseguren exactamente la armonía, la ausencia